All right. Switch button to Spanish. Gracias por tenerme y bienvenido en Robótica. Me llamo Cédric Baudel. Yo soy de Francia, de París, y yo trabajé casi toda mi carrera en robótica. Y yo quiero compartir con ustedes algunas cosas hoy con el tema de tecnología, robótica e inteligencia artificial. Y quiero empezar con una idea incómoda. La revolución robótica no es una historia del futuro. Es una historia del presente. ¿Cierto? Y en muchos lugares del mundo ya está redefiniendo cómo se limpia, cómo se transporta y cómo se inspecciona, cómo se produce, cómo se aprende y cómo se protege un espacio, ¿cierto? Y por eso hoy no quiero hablar solamente de robótica como de espectáculo. No quiero hablarles de robots para impresionar o durante como 5 o 10 minutos y ya listo, y olvidarlos el día siguiente. Quiero hablar de robótica como propósito. Tecnología puesta al servicio de resultados concretos. Productividad, competitividad y oportunidad. Porque la pregunta importante para Colombia no es cuántos robots caben en una feria, ni cuántos videos virales podemos hacer con un humanoide. La pregunta real es otra. La pregunta es cómo usamos esta ola tecnológica para que el país produzca mejor, compita mejor y cree nuevas oportunidades para más personas, para ustedes, para el país. Entonces, la mayoría de la gente todavía piensa que la revolución robótica viene en camino. Viene más adelante. Yo creo que esa percepción ya está desactualizada. La revolución robótica ya empezó. Ya empezó, solo que no se parece a la película que la mayoría imaginaba. No empezó con millones de humanoides caminando por la calle en Medellín. No. Empezó con robots más silenciosos, más específicos y menos glamurosos, la verdad. Robots que limpian, transportan, patrullan, inspeccionan, monitorean cultivos, asisten terapias y mueven materiales, ¿cierto? Es decir, empezó donde empieza casi toda revolución, sería en el trabajo real. Eso es importante porque cambia completamente la conversación. Si seguimos pensando que la robótica es un tema futurista, vamos a reaccionar tarde, demasiado tarde. Y si entendemos que ya está modificando costos, la pregunta deja de ser si va a llegar. La pregunta es que tan preparados estamos para adoptarla, para integrarla, para financiarla y convertirla en ventaja para Colombia. Eso es la idea central de todo lo que viene. El mayor riesgo no es que los robots avancen demasiado rápido. El mayor riesgo es que nosotros sigamos pensando demasiado lento. Arranquemos con hechos. No con opiniones, con hechos. Según la Internacional Federación de Robótica, World Robotics 2025, se vendieron más de 199,000 robots de servicio profesional en el mundo. Los robots médicos crecieron 91% y al mismo tiempo el parque activo de robots bajo el modelo Robots as a Service, se llama RAS en nuestra industria, creció 31%.
Eso importa muchísimo. Importa muchísimo porque primero demuestra escala. Escala. Ya no estamos hablando de unas cuantas pruebas aisladas, estamos hablando de un mercado que se está expandiendo como con múltiples categorías de robots y múltiples modelos de adopción. Segundo, porque demuestra diversidad. La IFR identifica cientos de productores de robots de servicio. Cientos, es muchísimo. Eso quiere decir que la innovación ya no depende solamente de 3 o 4 empresas. Hay un ecosistema global compitiendo para resolver tareas concretas. Y tercero, porque demuestra madurez comercial. Cuando crece Robot as a Service, RaaS, lo que está creciendo no es solamente la tecnología, está creciendo la posibilidad real de adopción para empresas que no quieren empezar con una gran inversión de capital. Entonces, si alguien todavía piensa que la robótica es una apuesta marginal, estos números le responden por sí solos, ¿cierto? Y la revolución no es una promesa. Ya tiene volumen, categorías y modelos comerciales. La pregunta para Colombia es que cuando hablamos de robots y de inteligencia artificial, muchas veces la conversación se queda en software, se queda en chatbots, se queda en avatar o soluciones digitales. Pero una economía no compite solo con software. También compite en el mundo físico, en cómo mueve mercancía, en cómo sirve mejor, en cómo produce, en cómo mantiene instalaciones, en cómo proteger activos, en cómo mejorar su agricultura y en cómo escalar sus operaciones. Por eso la pregunta para Colombia es tan directa. Si robots más inteligencia artificial empiezan a cambiar el costo, la velocidad, la calidad y la cobertura del trabajo físico, ¿cómo va a responder el país? ¿Cómo? No es una pregunta tecnológica, es una pregunta de competitividad. Porque si otros países limpian más barato, despachan más rápido, inspeccionan con más consistencia, patrullan con más cobertura, estamos frente a una nueva base de competencia. Y ahí Colombia tiene 2 opciones. Puede esperar a que la tecnología se abarate todavía más y comprarla tarde como consumidor arriesgado. O puede empezar a construir capacidades ahora, pilotos, talento, integración, financiamiento y casos de uso con retorno real. La diferencia entre esas 2 rutas es la diferencia entre seguir la ola o aprovecharla. Cuando yo digo que Colombia necesita robótica con propósito, me refiero exactamente a esto. No a perseguir la máquina más vistosa, no a comprar robots porque se ven futurísticos. Me refiero a resolver problemas duros del país y de sus organizaciones. Primero, productividad. Muchas operaciones todavía son lentas, variables y llenas de tareas repetitivas que no agregan mucho valor. Segundo, logística. Seguimos perdiendo tiempo en desplazamientos innecesarios, falta de trazabilidad, procesos manuales y coordinación imperfecta entre áreas. Tercero, seguridad. Seguridad porque hay muchos espacios que necesitan más cobertura y vigilancia, pero sin que el costo escale en la misma proporción. Cuarto, agro.
Colombia necesita herramientas para inspeccionar mejor, detectar antes, aplicar con más precisión y tomar decisiones más rápidas en el campo. Quintos, servicios, hoteles, hospitales, campus universitarios, centros comerciales y edificios operan bajo presión permanente de limpieza, mantenimiento y experiencia del usuario. Y sexto, inclusión. Hay áreas como educación especial y terapia donde la tecnología puede ampliar el alcance de profesionales y generar nuevas formas de intervención. Esa es la conversación correcta. Robots no como fin, robots como respuesta. Si nos partimos del problema, terminamos comprando tecnología sin retorno. Si partimos del problema, la automatización se vuelve estrategia. También hay mitos que frenan la conversación. De mi experiencia, la primera que yo estoy escuchando mucho es pensar que la robótica es solo para gigantes, grandes empresas. Esa idea era mucho más cierta hace años que hoy. Y cuando aparecen modelos más específicos, más fáciles de desplegar y más cercanos a servicio, que a una compra pesada de capital, la barrera cambia. El segundo mito es esperar a los humanoides. Claro que los humanoides importan, son fascinantes, van a llegar a más escenarios, pero esperar a la forma última, la forma final del robot, para empezar a automatizar tareas reales, es como esperando el smartphone perfecto para entrar a Internet. No tiene ningún sentido. El tercer mito es creer que automatizar equivale a destruir todo empleo. La realidad es mucho más compleja. La automatización elimina tareas, sí, pero también rediseña procesos y crea nuevos perfiles. Supervisión, integración, mantenimiento, operación, programación, análisis y gestión del cambio. Y el cuarto mito es pensar que primero digitaremos el escritorio y después vemos qué hacemos en el mundo físico. Pero ese orden ya se rompió. Inteligencia artificial, sensores, visión artificial y robots ya están encontrando en la operación real, en el mundo físico. Los países que avanzan entienden esto rápido y no esperan a que desaparezca toda incertidumbre. Empiezan con casos concretos y aprender haciendo. Si miramos la evolución de la robótica, la historia es bastante clara. Primero automatizamos estaciones fijas, después avanzamos hacia robots colaborativos, cobots, y luego llegaron los vehículos móviles, después los drones, los robots de servicios y ahora la gran promesa de los humanoides. La idea no es perfecta, pero el patrón sí lo es. Cada ola amplía el rango de tareas que una máquina puede hacer en el mundo real. Y aquí hay un error muy común. Como los humanoides capturan toda la atención mediática, mucha gente asume que la robótica de impacto empieza cuando el humanoide despega. Pero yo creo que exactamente el contrario. El humanoide es la narrativa más visible, pero la realidad económica ya se está construyendo con robots especializados. ¿Por qué? Porque los robots especializados no tienen que resolver todo, solo tienen que resolver muy bien una tarea de alto valor. Un robot de limpieza
no necesita parecerse a un humano para generar retorno. Un AMR no necesita manos para transformar un flujo logístico. Un dron no necesita caminar para crear ventaja agrícola. Un robot de seguridad no necesita conversar para ampliar cobertura. No. Eso es la idea clave de esta línea de tiempo. Mientras el mundo discute el horizonte de los humanoides, miles de organizaciones ya están capturando valor con robots especificados. Son probablemente la expresión, los humanoides, ¿cierto? Son probablemente la expresión más intuitiva de lo que la gente imagina cuando oye la palabra robot, que se parece a un robot, un humanoide. Y en el largo plazo pueden convertirse en la plataforma más flexible para operar en entornos diseñados por humanos. Pero eso digo que son el robot definitivo. Si algún día logramos tener máquinas suficientemente seguras, robustas, económicas y adaptables para ejecutar una gran variedad de tareas humanas en el mismo entorno donde hoy trabaja una persona, el potencial es enorme, enorme. Pero esa visión no debe confundirnos sobre el presente. Hoy, los humanoides siguen siendo más símbolo que despliegue masivo. Siguen siendo costosos, técnicamente exigentes y todavía están desarrollando muchas variables de confiabilidad, seguridad, autonomía, destreza y economía de escala. Entonces, si Colombia quiere actuar con inteligencia, no puede quedarse paralizada esperando el gran momento del humanoide. Puede admirarlo, claro que sí, seguirlo y estudiarlo, pero debe empezar ya con lo que sí está listo el día de hoy. Porque la pregunta de negocio no es cuál robot genera más titulares. La pregunta de negocio es cuál robot resuelve un problema real esta semana, un problema real este trimestre, este año, es hoy. Porque la pregunta de negocio no es cuál robot genera más titulares, y la respuesta hoy casi siempre apunta a robots más especializados. Entonces, aquí está la gran idea de esta parte de la sesión de la keynote. Los robots que ya están cambiando negocios hoy no son futurísticos en el sentido cinematográficos, como en las películas, ¿cierto? No necesitan parecerse a un humano. No necesitan hacer 20 cosas, no. No necesitan conquistar el mundo. Necesitan hacer una tarea específica extremadamente bien. Algunos limpian y mantienen instalaciones. Otros ayudan en educación, terapia. Otros patrullan perímetros. Otros mueven materiales en bodegas. Otros vuelan sobre campos y convierten observación en datos accionables. Y lo interesante es que, vistos por separado, cada uno puede parecer pequeño. Pero cuando los miramos juntos, entendemos la magnitud de la transición. Estamos dejando atrás la idea de un robot universal que lo hace todo. Pero para entrar en una economía de robots especializados que resuelven tareas concretas y capturan valor de forma inmediata. Esa economía ya existe. Ya tiene productos, ya tiene distribuidores, ya tiene modelos de financiamiento, ya tiene casos de negocio y ya está afectando cómo operan hoteles, escuelas, hospitales, bodegas, centros comerciales, fincas y espacios privados. Si yo tuviera que proponer una agenda de pilotos para Colombia en los próximos 12 meses, sería muy concreta. Primero, hotelería y hospitalidades.
segundo, logística y bodegas, tercero, campus, parques industriales, grandes propiedades privadas, cuarto, agricultura, agro, y quinto, educación y terapia. Fíjense que esta lista tiene algo en común. ¿Y qué es? No depende de esperar un salto tecnológico milagroso. Depende de escoger bien donde duele, diseñar pilotos medibles y formar equipos que aprenden rápido. Si resumía toda esta presentación en una agenda país, diría que Colombia necesita 5 cosas. Primero, ambición. Segundo, pilotos. Tercero, integradores. Cuarto, financiación. Y quinto, talento, técnicos, ingenieros, operadores, líderes de operaciones y tomadores de decisión que sepan unir el mundo físico con el mundo digital. La próxima generación de trabajadores colombianos no van a competir en un mundo donde el trabajo físico siga siendo analógico y estable. La próxima generación de trabajadores colombianos va a competir en un mundo donde sensores, visión, inteligencia artificial, automatización y robots estarán cada vez más presentes en operaciones reales. Entonces, quiero cerrar con una idea muy simple. Colombia puede limitarse a comprar robots, puede esperar a que el mercado madure, a que los precios bajen, a que otros prueben primero y que la conversación llegue empaquetada desde afuera, o puede hacer algo más inteligente. Usar esta ola para construir una economía más productiva, más competitiva y con más oportunidades. Eso significa empezar ya. Significa elegir problemas reales, significa medir, significa formar talentos, significa apoyar empresas, integradores, pilotos y modelos de adopción más accesibles. Significa entender que la robótica no es una categoría separada de la inteligencia artificial, sino una de sus expresiones más poderosas en un mundo físico. Y significa también recordar algo fundamental. La tecnología no vale por lo que impresiona, vale por lo que transforma. Si lo usamos con propósito, la robótica puede ayudar al país, a Colombia, a producir mejor, servir mejor, proteger mejor, cultivar mejor y aprender mejor. No porque los robots sean el fin, sino porque pueden convertirse en una herramienta real para ampliar lo que el país es capaz de hacer. Muchas gracias.